Hola, buenas saludos para todos. Mi nombre es Daniel de los Signos Aguilar, desde el podcast informativo. Podcast tiene como referencia el tema de desplazamientos forzados del territorio como víctima. En este podcast que voy a titular El territorio y las voces de Colombia y las voces de desplazamiento forzado y la memoria. Escuchemos a Colombia que habla. ¿Qué se entiende el territorio como víctima? Al hablar del territorio como víctima, podemos decir que el territorio como víctima del conflicto armado también ha sufrido el abandono, también pierde vida, porque el territorio es mirarlo desde la ancestralidad, es mirarlo desde el contexto indígena, mirar el territorio desde la parte de cultural, desde la parte ancestral, desde lo afro, que cuando el territorio tiene vida, no hablamos como un ente que se mueve, sino como los espíritus, los animales, las plantas que habitan en ese territorio. Y cuando se afecta el territorio, se afecta, se afecta todo los seres y las relaciones que en él lo habitan. Entonces, la ley de víctimas, especialmente la ley de restitución de tierra, reconoce reconoce el territorio indígena que también ha sufrido daño por el conflicto armado. Según Daniel Sierra, este reconocimiento va más allá de los derechos de la propiedad o el uso de la tierra. Esto implica entender el territorio como una entidad viva, una entidad integral, una espiritual y material que sostiene la identidad, la cultura y la vida misma de las comunidades. Desde la perspectiva ontológica y política, el territorio es un conjunto de relaciones entre lo humano y los seres no humanos. Hablamos de la naturaleza y los espíritus, las montañas, los ríos. A eso hacemos referencia cuando hablamos de los seres no humanos. Entonces, la ley de víctima y de restitución de tierra reconoce al territorio y le da ese sentido de sujeto o objeto que ha recibido daño. Tener el territorio como víctima entonces es una visión diferente, que no se trata únicamente de volver la tierra, sino de las relaciones espirituales, ecológicas y culturales y garantizar la armonía del mundo, el cuidado de las comunidades indígenas y negras. Entonces aquí vemos cómo es el territorio de los indígenas en esta imagen de lo que es el territorio y el daño que recibe el territorio y el abandono a través de esta presentación de podcast. Continuamos con el tema del desplazamiento forzado. ¿Y qué es el desplazamiento forzado? Y sus causas. El desplazamiento forzado en Colombia es una de las más grandes, digamos, consecuencias graves que ha generado el conflicto armado interno, que han vivido todo el país desde hace más de 5 décadas. Este fenómeno se define el desplazamiento como la migración no voluntaria de las personas que son obligadas a abandonar su territorio a causa de la violencia, porque tienen en
tienen en peligro sus vidas y la presión de autores armados. Entonces, se podría decir que a veces la tendencia o por qué se genera el desplazamiento en Colombia, las causas de por qué genera el desplazamiento en Colombia. En primer parte sería la violencia. Otra causa del desplazamiento, la migración forzada, que históricamente ha tenido Colombia, ha sido los megaproyectos, la lucha por la tenencia de tierra, de los terratenientes. Entonces, a través de este corte informativo, vamos a conocer esas causas que han generado que el territorio colombiano sea víctima y también que el desplazamiento forzado se haya causado que hoy existan más de 10, aproximadamente 13 millones de víctimas entre personas vivas y no vivas que ya murieron por causa de esa violencia. Entonces, sería a modo de reflexión. Cuando pienso en mi tierra, puedo decir que no solo pienso solo en un pedazo de suelo, sino en un cuerpo vivo, como con piel que respira, que siente, que quizás guarda memoria y que guarda el paso de quienes vivieron y hablaron en él. Entonces la ley de víctimas hoy reconoce el territorio también que sufre, no solo como un objeto, sino ni una extensión de tierra, ni una propiedad, sino como una entidad que siente, como lo decía ya Daniel. Y el desplazamiento forzado en Colombia ha marcado nuestra historia de millones de colombianos que han tenido que abandonar sus lugares, sus cultivos, sus tierras, o irse detrás de lo que, dejando todo, sus sembradíos, sus cultivos. Entonces el conflicto armado no solo arrebata vida, sino que también el desplazamiento arrebata y deja abandono en esas comunidades que han sido habitadas. Hoy entiendo que sanar en el país siempre no solo se trata de sanar la tierra, sino de volver, y tampoco de volver el área de tierra, sino de construir un vínculo con el territorio, como tiene, ya que el territorio tiene memoria, porque mientras haya alguien que recuerde sus ríos, sus montañas, sus veredas, el territorio seguirá siempre vivo y mostrándonos su amor y dignidad. Espero este podcast haya sido claro y hayan entendido lo que es el concepto de territorio como objeto de derecho, como, como objeto de derecho, como entidad viva y las causas del desplazamiento. Que tengan una feliz tarde, noche o día.